Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Gods. Es miércoles de actualización y qué pedazo de update que nos metieron. Como siempre que meten muchas cosas al juego, hubo una demora en que el juego volviera a abrir después del mantenimiento, pero bueno, nos regalaron 450 diamantes extra. Esas son unas 4 invocaciones, lo cual no está tan mal. Tenemos un montón de cosas nuevas en el juego, pero sin duda la más importante de ellas es la voluntad de las estrellas. Vamos a arrancar con los eventos más sencillos y al final vamos a ver esto en todo detalle para ver cómo le pueden sacar el mejor provecho. Vamos primero con lo sencillo y así salimos de eso. Antes que nada volvió el evento este de registros del santuario. En este evento tenemos que hacer 3 misiones diarias. Si hacemos todas las misiones durante los 5 días, entonces podemos llegar a 15 estrellas. Pero si queremos reclamar el tomo de habilidad que cuesta 18 estrellas, vamos a tener que comprar 3 paquetes. Creo que el mínimo que se puede gastar son unos 5 o 7 dólares, lo cual es una lástima que haya que gastar, pero bueno, sigue siendo el mejor precio por un tomo de habilidad en todo el juego. Normalmente cuestan entre 25 y 30 dólares. Me voy a pasar a eventos rápidamente donde tenemos 2 cosas nuevas. La primera siendo un bug, que es muy común que este juego después de un update tenga bugs. No sé por qué el Shun Divino está acá en la inversión del horóscopo. Obviamente Shun Divino no tiene renacida. Esto puede ser un hint de que tal vez venga la del Shun Pedorro, pero bueno, un bug más entre tantos que hay en el juego. También con el inicio de sesión mensual, si todos se han metido todos los días al juego, hoy recibimos entonces la skin de Doko de Hawaii. Y aquí tenemos una muy buena noticia, porque esta skin, que es gratis, inicialmente no iba a dar ningún atributo, ninguna bonificación. Lo deben haber actualizado en algún momento y ahora el skin de Hawaii da exactamente las mismas bonificaciones que dan los skins de pago. Otra cosa que agregaron o que por lo menos expandieron es el botín diario. Este lo encuentran yendo a la ciudadela en el tablero este que está aquí como hacia el fondo. Como ya saben seguramente, en este tablero tenemos distintos niveles que podemos hacer dependiendo del día de la semana y hasta ahora habían 4 dificultades: fácil, mediano, difícil y la cuarta dificultad no me acuerdo cómo se llamaba. Pero anyway, ahora agregaron pesadilla. Cuando nosotros pasamos estos niveles utilizando los caballeros que nos dicen acá en este tablero, podemos obtener recompensas dependiendo de cuántos de estos caballeros desbloqueemos, digámoslo así. Las recompensas hasta ahora habían sido bastante chimbas, pero ahora que se abrió la dificultad más alta, podemos obtener estas recompensas incluyendo Cosmo WS, muchas piedras de refinar y eventualmente un poco de oricalco divino y hasta cajas de armadura. Yo ya hice un video entero de exactamente cómo funciona, cómo hacer para desbloquear los caballeros, así que en la descripción les voy a dejar el link. Aquí tienen para jugar horas y horas y horas pasando esto una y otra vez, aunque esta vez sí les van a exigir algunos caballeros bastante premium. Están 2 de los dioses, también caballeros divinos, está hasta el gusano, Radamantis, mejor dicho, aquí tenemos para rato. Y ahora sí podemos mirar en Carnaval, que es donde más opciones tenemos. Las primeras 3 me las voy a saltar porque las vamos a ver en detalle con la voluntad de las estrellas. El evento este de Canon creo que termina hoy, así que aprovechen para reclamar sus últimas recompensas si todavía tienen puntos. El entrenamiento de Canon continúa, ya que es la segunda semana de su banner, aunque el conteo de las invocaciones sí se reseteó. Esto lo sabíamos, es la misma cosa cada vez que hay un banner de 2 semanas. También tenemos el reembolso por el gasto total de cupones, que esto se resetea todas las semanas, y una tienda de intercambio en la que vuelve este intercambio de 100 gemas avanzadas por 120 gemas temporales. Esto en efecto son 20 somos gratis y estamos tirando en el banner. Además de eso tenemos las mismas cosas de siempre, como el tomo de habilidad por 40 invocaciones, flores, bloqueos, piedras de refinación, pero muy interesante, acá abajo tenemos un par de cajas de intercambio. La primera nos deja seleccionar entre Canon o Minos, y esto es debido a un error que ellos cometieron en la tienda de intercambio de invocaciones, y la otra, por 1000 de las piedras estas estelares, nos deja escoger el aspecto o de Mu o de Poseidón. Estas 2 piedritas de acá abajo tienen que ver con la voluntad de las estrellas, así que ahora volvemos a ver qué hacen. El último evento lo encontramos por acá abajo, es el viejito Doko, y este es uno de los eventos normales: correr calabozos, subir de nivel, etc. Y ahí terminan las cosas sencillas, así que ahora que ya salimos de eso, podemos ver la parte más grande del update. Esto es algo que ya existía en la versión de China, era un poco conocido para la gente que se mantiene al tanto de esas versiones avanzadas, y se llama Voluntad de Estrellas. En esencia es otra área del juego donde subiendo caballeros y haciendo ciertas cosas podemos recibir bonificaciones a los atributos de los caballeros individuales, pero también en grupo, a todos nuestros caballeros en general. Cada uno de estos templos es para caballeros de cierto tipo de atributos. Tenemos uno para caballeros de ataque físico, tenemos para cósmico, de protección, de control y voluntad del pollo. Esto supongo que debe ser apoyo porque no es un templo que le aplica solo al Iki Divino. Cuando entramos a cada uno de estos templos, acá a la derecha podemos ver a qué caballeros aplica este templo específico. El templo físico aplica a Ioria, Milo, Shura, Piscis y estos otros cuantos porquerías. Con las flechitas acá podemos cambiar rápidamente de templo y ver que en el cósmico tenemos a Saga, tenemos a Arayashiki, al Iki normal y otro par de porquerías también, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los templos aplica a caballeros distintos. Cada templo se divide como en 3 partes generales. Primero que nada está los caballeros
caballeros a los que aplica este templo. Segundo está el área de fuerza mental, que es esta barra que ven acá arriba. Y tercero está el área de habilidad, que es esta otra barra que ven abajo. Lo primero que debemos hacer cuando empezamos a trabajar uno de los templos, y yo escogí empezar con el físico porque a mí me gusta pegar duro, es desbloquear caballeros a los que les queremos dar un boost inmediato de stats. Yo arranqué con Milo, por ejemplo, y al gastar 200 diamantes, mi Milo inmediatamente recibe una bonificación de 2% de ataque físico y 200 de ataque físico flat. En esta pequeña pantalla también podemos ver cuántos puntos de fuerza mental y cuántos puntos de habilidad este caballero específico va a contribuir. Y guys, estos son unidades específicas, o sea que si tienen más de una unidad, como por ejemplo Seiya, cada uno lo pueden activar separado y cada uno le va a contribuir puntos. Obviamente yo solo tengo un Milo, así que lo abrí, me dieron 180 puntos de fuerza mental y 80 puntos de fuerza de habilidad. Mi Milo, el que yo uso, inmediatamente recibió este buff también. Esto sucede con cada uno de los caballeros y los buffs no son los mismos para todos los caballeros del templo. Por ejemplo, Pisi recibe vida en vez de esos 200 de ataque físico, y entre más caballeros desbloqueemos, más fuerza mental y más puntos de habilidad recibimos. Estos sirven para las otras dos secciones. Arranquemos con la fuerza mental, y en esta sección lo que importa es abrirle octavo sentido a los caballeros. Entre más octavo sentido tengan abiertos, más puntos de fuerza mental contribuyen cuando los activamos. Dependiendo del total de nuestra fuerza mental para este templo específico, el límite de nivel al que lo podemos subir sube. Yo, por ejemplo, con los caballeros que tengo activados en este momento, puedo llevar esta área del templo físico hasta nivel 45. De ahí no puedo pasar a no ser que active y suba otros caballeros. Activar cada uno de estos nodos bajo la fuerza mental nos da una pequeña bonificación de atributo, y esta bonificación es para todos nuestros caballeros. Cuando los activamos acá recibimos una individual, y entre más altos sean los niveles de estos nodos, más bonificaciones recibimos para todas nuestras unidades. Esa bonificación general la pueden ver acá bajo resumen en el menú principal. Les va a decir cuál es la bonificación básica y qué multiplicador tiene. Ahora lo de multiplicar lo vamos a ver de último. Para activar cada uno de estos nodos, el juego les pide estas piedras azules y les pide un poquito de experiencia. Cada 10 niveles tenemos también uno que se considera especial, que nos da una bonificación un poquito más alta. Por ejemplo, el próximo mío estaría en nivel 20. Y listo, ese es el área de fuerza mental. Ahora veamos el área de habilidades. Nuevamente, cada vez que desbloqueamos a un caballero, este contribuye una cierta cantidad de puntos. En el caso de Milo son 80. Esos puntos dependen de la cantidad de veces que le hayamos subido las habilidades a ese caballero específico. Yo, por ejemplo, a mi Milo creo que lo tengo en 4115, y esto me da un total de 80 puntos. Igual que con la fuerza mental, dependiendo de la cantidad de puntos de habilidad que tengamos, tenemos un límite al nivel al que podemos subir esta sección en específico. Yo con los que tengo activados acá en el físico lo puedo llegar a un nivel máximo de 8. Para abrir estos nodos de habilidad también necesitamos las mismas piedras básicas que la parte de área mental, oro en vez de experiencia, y del nivel 6 para arriba nos empieza a pedir estas piedras especiales que tienen un espermatozoide adentro. Cuando llegamos a nivel 5 por primera vez, que yo ya lo pasé, pero igual ahora voy a abrir un templo nuevo para que lo puedan ver en vivo, nos pide las piedras azules y otro objeto que no sale acá pero les puedo mostrar en el inventario. Son estos emblema claves, y ahora les voy a mostrar cómo los podemos obtener. En nivel 5 te van a pedir ese objeto especial porque recibes algo muy grande. Todos los caballeros de este templo reciben básicamente una pasiva, una habilidad adicional, y esa se obtiene por primera vez en el nivel 5. En el caso de los atacantes físicos es una bonificación de 100 puntos de ataque físico al principio de la pelea. Eso dura durante 5 rounds. Además de eso, cada vez que un enemigo muera durante esa pelea, estos atacantes reciben 3% más de efecto crítico, y eso dura durante 7 rondas, o sea prácticamente hasta el final. En el nivel 10 tenemos la posibilidad de aumentar esa bonificación a 120, aunque me parece un costo súper alto por solo 20 puntos más de ataque físico. Eso lo vamos a mencionar al final, lo que me parece a mí la manera más eficiente de subir estos templos. Así que en el área de habilidad del 1 al 4 solo necesitan las piedras azules, en el 5 creo que piedras azules, pero definitivamente el sello ese que les mostré, y del 6 para arriba necesitan estas piedras y los espermatozoides también. Ahora, lo último que tenemos en cada templo específico es esta bonificación de atributos de álbum. Esta la obtenemos cuando vamos subiendo el área de habilidad. Este multiplicador se le aplica a las pequeñas bonificaciones que recibimos con el área de arriba. Aquí pueden ver un resumen. Por ejemplo, este templo en el nivel que yo tengo me ha dado 34 de ataque físico más 29% de eso, que son otros 9 puntitos. Ahora, les quería mostrar acá en vivo en el video cómo se abre uno de estos templos, pero tengo un problema gravísimo. Ya hice los dos templos principales, que para mí fueron el de ataque físico y también el de soportes al final, el del pollo, y en los otros tengo muy pocos puntos, porque por ejemplo de todo este templo al único que tengo subido es a Saga. En el de protección no tengo ninguno de estos caballeros ni en 6 estrellas ni con octavo sentido, y control, bueno, control creo que ya me conocen. El único que tengo medio armado es al Shaka Chimbo. Vamos a intentar con este a ver si de pronto a punta de habilidades logramos abrir algo. Voy a empezar con el Shaka Chimbo, obviamente son 200 diamantes. Esto me da 180 puntos de fuerza mental y 15 de habilidad, o sea que ya puedo empezar a abrir esta área. Me va a pedir 2 piedritas y un poco de experiencia.
Todos los niveles son más o menos lo mismo, supongo que después se vuelve más costoso, pero cuando lo llegamos a nivel 10 recibimos una bonificación un poquito más grande. Voy a llegar hasta ahí por ahora, a ver, nivel 6, y ya se me abrió la sección de abajo. Eso es algo que se me olvidó mencionar. Para poder tener siquiera acceso a esta sección de abajo de las habilidades, tienen que llevar la fuerza mental a nivel 5. Ahí se les abre esta también. Vamos a seguir subiendo entonces hasta nivel 10 a ver qué tipo de bonificación me dan, aunque este es el templo de control, lo cual no tiene nada que ver con mi estilo de juego, pero vamos a hacerlo por la ciencia. Aquí me dan uno de velocidad, no está mal, uno de velocidad en general, eso es para todos los caballeros. Potenciador, Práfata, se abrió y hasta me sale un letrero. En nivel 10 es especial, me dan uno de velocidad, un puntito. Ahora, para poder subir el de habilidades voy a tener que desbloquear otros caballeros que me den, aunque sea un poquito de puntos de habilidad. Aquí tenemos a Camus, al cual le podemos subir un poco más después si quisiéramos. Vamos a hacer 200, llegamos a 50. Vamos a abrir a Déidalos, que tenemos 20 puntitos más. El costo de caballeros, como pueden ver, cambia. Los caballeros B cuestan solo 50 diamantes, pero no contribuyen puntos de habilidad. Los caballeros A cuestan 100, los caballeros S cuestan 200, y los caballeros SS, la cual Athena es la única que está disponible ahorita, cuesta 400. Pero bueno, me fui al carajo. Estábamos tratando de llegar esto a nivel... No creo que vayamos a llegar. Aquí tenemos otros 20 puntitos. Esto es una porquería. Los A no contribuyen nada. A ver, con Yoga me da otros 40. Nivel 4 tenemos con Shun, nivel 5. Llegamos. Progress. Nos gastamos un montón de diamantes en unidades que no usamos, pero no importa. Ahora podemos empezar a abrir estas secciones, las cuales nuevamente solo nos piden las piedras azules, un poco de oro, y cuando lleguemos a 5 va a ser especial, porque eso nos otorga prácticamente una nueva pasiva para todas estas unidades. Y aquí está, nivel 5 me va a dar que me dé un escudo con 500 puntos de vida, me sube ataque físico, ataque cósmico, bla bla bla, pero necesito uno de estos sellos. Y estos sellos son difíciles de conseguir, pero ahora les voy a mostrar un truquito. Aparte de eso necesitan las piedras azules y un poco de oro, así que lo voy a hacer. Y listo. Ahí llegamos entonces a nivel 10 el área de fuerza mental y a nivel 5 el área de habilidades. Y sobre todo en la de las habilidades les recomiendo parar ahí, abrir cada una de estas secciones por lo menos a 5 en todos los templos antes de empezar a subirlas de 6 para arriba, porque se vuelve muy costoso. Además la bonificación extra que recibimos en nivel 10 es muy pequeña. Recuerden que esta pasiva ya me está dando 100 de ataque físico. Con llegarlo a nivel 10 lo único que obtengo son 20 puntitos más. En la sección de fuerza mental sí, vuélvanse loco, mientras tengan las piedras súbanla al máximo, sobre todo a los templos que usan mucho, como por ejemplo este de atacantes físicos. Las bonificaciones están muy buenas y si es una unidad que utilizan, definitivamente actívenlo acá, porque esta bonificación individual es inmediata. Y hasta ahí llegamos con esta sección. Ahora vamos a ver todas las maneras en las que podemos obtener las piedras. Yo en este momento con 2 templos en nivel 10, uno en nivel 5 y 3 de ellos con las habilidades un poco subidas, tengo estas bonificaciones. Son unos 50 puntos de ataque físico, 1 de velocidad, pero lo bueno es que estas aplican a todos los caballeros en todas las áreas del juego. Y ahí es donde viene lo que se dice de que esta es un área super pay to win, porque entre más rápido puedas abrir estas secciones, pues más rápido puedes obtener esas bonificaciones. Además, esta área ni siquiera está disponible si su cuenta no es nivel 55, o sea que es algo diseñado para jugadores que ya están, digamos, al final del juego, en lo que se conoce como endgame, que ya tienen sus equipos armados, tienen muchísimos de los caballeros, les han subido habilidades, están en esos últimos momentos del juego en donde ya uno solo farmea Cosmo y busca mejoras de puntitos. Cada punto hace la diferencia en ese nivel. Vamos a ver entonces cómo obtener todos los materiales que necesitamos allá. Y afortunadamente nos han dado varios lugares donde los podemos intercambiar por puntos o cosas que obtenemos en el juego. El primero de ellos va a ser acá en el campo de honor, en la tienda donde normalmente intercambiamos por habilidades de caballeros. Ahora podemos intercambiar por las piedras sencillas también. También lo podemos hacer en el menú de dividir, donde podemos deshacernos de caballeros que nos sobran, que no tenemos ninguna utilidad porque ya los llegamos al máximo nivel de habilidades o lo que sea. Ahora en el área de canjear también encontramos las nuevas piedras azules. Cada vez que desbloqueamos un caballero también nos regalan una piedrita, porque cada uno de los caballeros individuales tiene su logro individual acá también. Yo las dejé sin reclamar para poder mostrarles. En Carnaval también tenemos varias opciones, por eso no las habíamos visto antes. Aquí con solo participar en el área nueva y subir ciertas cosas de nivel, el juego nos devuelve un parte de nuestra inversión, entre ellos uno de estos símbolos medio difíciles de obtener, unos cuantos fragmentos de tomo de habilidad y las piedras de espermatozoide también. En bendición de estrella podemos comprar con descuento, ya sean las piedras especiales, las piedras azules normales, uno de los emblemas, y esta caja creo que traía una combinación de varias cosas por unos 800 diamantes. En la bendición de luz estelar nos dan 3 piedritas más con solo conectarnos al juego y tener actividad. Esto es lo que tenemos ahora, pero sin duda en el futuro muchos de los eventos, porque ya se ha vuelto algo normal, muchos de los eventos nuevos nos van a dar estos materiales como recompensa. Y ahora sí miremos la tienda, que es donde empieza lo pay to win. Los emblemas claves estos afortunadamente están saliendo acá en la sección de objetos por diamantes. Los diamantes son una moneda farmeable en el juego, así que los pueden obtener acá. En paquetes tenemos el área grave. Aquí es donde con cupones o plata directamente pueden obtener muchísimos de esos recursos, subir los templos rápidamente y tener las bonificaciones antes que
otros. Entonces es una sección del juego que no está necesariamente limitada por una pared de pago. Se pueden farmear muchas de las cosas, se pueden ir obteniendo comprándolas de distintos lugares donde los sacamos del juego, pero obviamente como en todos juegos de este estilo está el pay to fast, la manera de obtenerlos rápidamente sin tener que farmear. Y los paquetes que tenemos ahora en la tienda para los que gastan están buenísimos. No solo obtenemos un montón de las piedras que necesitamos para el templo, sino que estos dos paquetes de 1500 cupones cada uno nos dan todos estos recursos y además un volumen de habilidad para caballeros específicos, entre ellos incluido Shaka con Arayashiki. Este es un caballero que yo creo que solo salió una vez en Banner, no recuerdo si salió una segunda vez, y la única manera de subirle a las habilidades hasta ahora era con tomos azules. Ahora con este paquete de cupones podemos comprar volúmenes de habilidad específicos para él, y el precio es muy decente. 1500 cupones nos cuestan un poquito más de $20 y el costo normal de un tomo de habilidad, como les dije, es normalmente entre 25 y $30. Aquí recibimos el tomo de habilidad, pero además todos los recursos para el nuevo pabellón. Fíjense bien porque cada una de estas cajas tiene un contenido distinto, los volúmenes de habilidad no son los mismos. Aquí tenemos a Ioria, Máscara de Muerte, en el de la derecha tenemos Arayashiki, que creo que mucha gente va a estar comprando. También tenemos un par de tarjetas de estas nuevas, las cuales nos devuelven una cierta cantidad de materiales todos los días. Esta, sobre todo la de $30, me parece un precio bastante decente porque nos da 10 piedras normales y una piedra de esperma todos los días. Por último, en ofertas tenemos estas 3 cajas también. Aquí tenemos las piedras especiales, en las otras piedra especial también te dan una con 300 cupones y la de 60 cupones te da las piedras normales y hay una muy pequeña probabilidad de que te dé una especial. En resumen, entonces tenemos estos 3 materiales nuevos que sirven para esa área. Está la piedra normal que podemos intercambiar en distintas áreas del juego. Está el sello ese que les mostré, que ya no me quedó ni uno, y ese lo podemos comprar por diamantes en la tienda de objetos normales. El único que he visto hasta ahora que está detrás de una barrera pay to win es la piedra especial esta del espermatozoide, pero esta solo se necesita de nivel 6 hacia arriba. Recuerden que esa nueva pasiva, que la pueden ver acá abajo de sus caballeros, se activa en nivel 5, o sea que no es absolutamente necesario pasarlo de 6 para arriba. Con llegarlo a 5 ya es suficiente. Mi Milo, por ejemplo, ya tiene esto que es como una quinta habilidad, una tercera pasiva para Milo, y les voy a mostrar ahora cómo se ve esto en una pelea cuando se activa. Recuerden entonces que la bonificación para los atacantes físicos eran 100 puntos de ataque físico al principio de la pelea y después 3% de efecto crítico cuando matamos a alguien. Entonces fíjense rápidamente, aquí cuando yo empiece va a salir un letrero, ahí salió, pero es que sale la animación de Hashun, se los voy a repetir en cámara lenta. Sale un letrero que dice físico arriba del caballero al que le aplica esa pasiva, y si hacemos clic ahora en los stats de Mimilo vemos que tenemos esa bonificación de 100 puntos extra. La habilidad nueva también sale acá arriba. Ahora voy a tratar de matar a alguien, probablemente la más fácil sea Luna, y fíjense que si logro matarla va a volver a salir nuevamente el letrero de físico y va a recibir el efecto crítico, y se me acabó el tiempo y este atacó a quien le dio la gana. A ver. Le tiró a Milo pero lo mató. Fíjense acá, físico. ¿Ok? Entonces, ahora cuando le hago clic a mi Milo, tenemos los 100 puntos de ataque físico y también 3% más de efecto crítico. Y listo, amigos, ese es el resumen de la nueva voluntad de las estrellas. Lo último que sabemos es que esta es la fase 1. A medida que vaya progresando el juego, en siguientes fases irán agregando otros caballeros, así que en templos, en los que no tenemos muchos disponibles ahora, eventualmente será un poco más fácil subirles de nivel porque tendremos más opciones. Ahora la decisión más difícil para muchos va a ser si gastar sus diamantes subiendo estos templos de niveles. Definitivamente sí les recomiendo, aunque no los suban demasiado de nivel, por lo menos desbloqueen a los caballeros, porque eso les cuesta 200 diamantes y la bonificación que recibe el caballero individual es inmediata. Llegar la habilidad a nivel 5 también se lo recomiendo porque se activa esa otra pasiva. De ahí en adelante lo que quieran invertir en los niveles individuales de arriba ya es decisión de cada uno. Yo aquí me despido por hoy, la mejor de las suertes para todos. Si siguen invocando por Canon o abriendo estos malditos templos, si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.